Buen día, iglesia, Dios les bendiga. Les comparto el mensaje de hoy tomado del texto Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Hay una diferencia muy marcada entre el que sirve a Dios y el que no sirve, entre el bueno y entre el malo. ¿Y cuál es esa diferencia? El disfrute de las bendiciones en cada uno de ellos. Por la palabra de Dios sabemos que las bendiciones están diseñadas para los obedientes, para aquellos que obedecen estrictamente la ley de Dios y se sujetan a ella. El pueblo de Dios es el que debe disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha diseñado. Esas bendiciones son para su pueblo, que es aquel que obedece su palabra y la pone por obra. Pero hay razones que le impiden a mucho pueblo de Dios tener el disfrute pleno de esas bendiciones. Y voy a hablar de 3 razones. En primer lugar, lo que vivimos escuchando. A diario vivimos escuchando una cantidad de comentarios que no son veraces y que muchas veces los creemos como auténticos y como veraces. Prestamos oídos para escuchar palabras que salen de labios que no tienen sabiduría. Y en eso tenemos que tener mucho discernimiento. Al escuchar las palabras tenemos que ver de qué labios están saliendo. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 24, dice así: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os seréis medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Es muy común entre nosotros, aún entre el pueblo de Dios, escuchar frases de derrota. No puedo, esto es inalcanzable para mí, no lo lograré, estas cosas no están diseñadas para mí, este sueño está muy alto para mí, esto no está al alcance de mis posibilidades. Y terminamos hablando de aquellas cosas a las cuales le prestamos más atención. Pero el llamado de Dios en su palabra es a prestarle atención a lo que Él nos dice a través de ese libro sagrado, porque esa palabra sí es veraz, esa palabra es viva, esa palabra es verdadera y tiene cumplimiento. Dios nos insta a no prestar nuestros oídos a comentarios negativos, a expresiones que no tienen fundamentación bíblica, a personas que no tienen conocimiento de Dios ni de su reino. Pero desafortunadamente, a veces prestamos más atención a esas voces que nos hablan que a la misma palabra de Dios, e incluso a la palabra de Dios la rechazamos algunas veces y lo que es peor, hacemos escarnio de ella. Y muchas veces dudamos de lo que ahí está escrito, si realmente eso tiene un efectivo cumplimiento. En segundo lugar, esas bendiciones muchas veces no las disfrutamos por la falta de diligencia en lo que nos corresponde. En el libro de Josué,
capítulo 18, del 1 al 3, dice la palabra: cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Versículo 3. Así que Josué los desafió: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor Dios de sus antepasados? Hay cosas en la vida que nos corresponde hacerlas a nosotros, que no son potestativas de Dios, sino de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad personal de hacerlas. En el texto vemos que habían 7 tribus que no habían sido diligentes para moverse y para hacer lo que les correspondía para apropiarse de la tierra que el Señor les había entregado. Y hubo 7 tribus que ya habían sido diligentes y habían hecho lo que les correspondía hacer para adquirir esa tierra. Entonces, cuando Josué ve la desidia, la falta de diligencia de esas 7 tribus, les dice, los exhorta: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios os ha prometido? Entonces, así vemos en el contexto actual que hay muchas personas supremamente diligentes en todo lo que les compete hacer en las áreas de su vida y otras personas supremamente negligentes. Hay en las congregaciones líderes con una capacidad única, extremadamente diligentes, pero hay otros que son negligentes en el rol ministerial que Dios les ha entregado, en el llamado, y así también son negligentes en lo que tiene que ver con su vida secular. La palabra dice que la mano diligente señoreará. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis esto, nunca tropezaréis. Pedro aquí insta a los cristianos a ser diligentes para hacer firme su llamado. Y dice que cuando mantenemos esa diligencia en el llamado, dice que no tropezaremos. Hay líderes en las congregaciones que tienen un potencial extraordinario, un potencial muy grande, pero que desafortunadamente han sido negligentes en lo que Dios les ha encomendado, en las demandas espirituales que Dios les ha entregado. Y por eso el pastor tiene que estar diciéndole, como le dijo Josué a las 7 tribus: ¿hasta cuándo usted va a tener esos talentos enterrados? ¿Hasta cuándo usted va a ser diligente para aceptar ese llamado? Y así hay que instarle a que se dinamice, a que se repotencialice, a que se prepare, a que esté apercibido el llamado. En tercer lugar, hay mucho pueblo de Dios que no disfruta de las bendiciones que Dios ya ha preparado de antemano, porque dejan de darle a Dios lo que le corresponde.
a Dios hay que darle lo que es de Él. En el libro de Mateo capítulo 22, versículo 21, dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo que le corresponde a Dios hay que entregarlo. ¿Qué le corresponde a Dios? A Dios le corresponde la honra es de Él, la gloria, la exaltación, la obediencia, nuestra fidelidad. En el libro de Proverbios capítulo 12, versículo 24, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Amada iglesia, Dios ha diseñado bendiciones para su pueblo, pero Dios ha colocado una condición, y es que obedezcamos su palabra. Dios nos insta hoy a que disfrutemos de esas bendiciones, pero que tengamos en cuenta lo que escuchamos. Desechemos aquellas conversaciones, aquellas afirmaciones, aquellos comentarios que no tienen fundamento doctrinal, que no vienen de unos labios sabios, que no vienen de personas que aman a Dios y que repetimos todo eso que ellos dicen y son cosas negativas que nos impiden ver la bendición de Dios. Dios nos insta también a que seamos diligentes en lo que nos corresponde hacer. Y en tercer lugar, Dios nos insta a que le demos lo que a Él le corresponde. Conclusión. Hay diferencias entre el bueno y el malo. Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. ¿Y cuál es esa diferencia? El disfrute de las bendiciones en cada uno de ellos. Amada iglesia, meditemos en esta palabra. Pongamos por obra siempre la palabra. No nos conformemos con ser oidores, sino hacedores de ella. Dios les bendiga y les conceda un resto de día